dimensiones puede ser modelado como dos movimientos independientes en cada una de las direcciones paralelas a los ejes X y Y. Es decir, si ponemos un ejemplo de algún objeto que se está moviendo a lo largo del eje X y tenemos las direcciones X y Y respectivamente, pues nos vamos a encontrar que si tenemos un movimiento en una dimensión, por ejemplo en dirección de X, el objeto empieza a moverse a una cierta velocidad dada en X, solamente en X. En este caso aquí tendría una velocidad distinta tal vez, y aquí otra velocidad. Mientras tanto, para el eje Y cambia la cosa porque pues en principio aquí tengo velocidad 0 en Y. Después de un cierto tiempo el objeto no se movió, no tuvo velocidad en Y. Y transcurrido el tiempo sigue sin moverse, entonces la velocidad en Y en todo momento durante esta trayectoria fue 0. Sin embargo en X sí hubo un cierto movimiento, es decir, sí hubo una velocidad en dirección de X. Si es así, esto significará pues que los movimientos son independientes, es decir, no por el hecho de tener una velocidad en X voy a tener en Y y viceversa, ¿no? Como bien lo dice aquí, cualquier influencia en el eje Y no afecta el movimiento en dirección de X y viceversa. Entonces, ¿qué pasa en esta otra situación? Si tengo de nuevo los ejes, en el eje X tal vez su movimiento es igual a la situación anterior, en el que va aumentando su velocidad en esa dirección, asumiendo que cada uno de estos puntos es una posición diferente en un mismo tiempo, bueno, en un mismo intervalo de tiempo, es decir, aquí pasó un segundo, aquí pasó otro segundo y aquí pasó otro segundo. Es evidente observar que para cada intervalo de tiempo el objeto se movió por distancias más largas, ¿no? Sin embargo, en Y sucede algo similar, pues se va moviendo en esta dirección, hacia arriba también se va moviendo, tiene una cierta velocidad y tendríamos velocidades diferentes e independientes para cada uno de estos casos en X y en Y. Esto significa desde luego que son independientes los movimientos y es bien importante recalcar eso. Es decir, habíamos planteado el vector de posición R como la posición en X y posición en Y. Es decir, si yo quiero analizar la posición de la partícula en este momento o en esta posición, pues entonces yo veo cuál es su posición en X y veo cuál es su posición en Y. Esos serán los valores que yo expreso para obtener el vector de posición R, el cual va a estar expresado desde el origen hasta el punto en el que yo lo esté analizando. Este es mi vector de posición R para este momento, siendo sus componentes X y Y. Y bien, se había planteado desde un inicio que la velocidad de un objeto es la derivada de la posición respecto al tiempo. Es decir, yo tengo que derivar la ecuación que me define la posición para obtener el valor de velocidad. Si yo derivo esta expresión, es decir, si de algún modo yo pongo esto dentro de esta ecuación, pues me voy a encontrar que esto es la derivada de x con respecto de t en dirección y, ¿sí? Es decir, estoy descomponiendo. Recuerden, la derivada de una suma simplemente es la suma de las derivadas de cada uno de los componentes, más la derivada de y con respecto de t en dirección j. Es decir, ya habíamos dicho anteriormente también que la derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad en x, o como lo habíamos dicho así, y esto en este caso para y pues es simplemente la velocidad en dirección y. Si yo reescribo esto, pues me voy a encontrar con que esto simplemente es la velocidad en x en dirección y más la velocidad en y en dirección j. Es decir, estos vectores de velocidad son independientes entre sí. Es lo que quiere decir el hecho de que los tenga
en una expresión vectorial distinta por sí sola, porque pues cada componente actúa de su forma, ¿no? Puede haber casos en los que sí sean dependientes entre sí, pero eso nos va a dictar la expresión que tengamos de velocidad. Sin embargo, aquí estos valores son independientes. Esto simplemente por el hecho de que estamos planteando la posición como dos vectores independientes x y y. Al momento de derivarlos, pues tenemos la derivada de cada uno de ellos y la velocidad también se vuelve independiente. Entonces imagínense, de esta partícula yo les pido encontrar la velocidad en x de este instante de tiempo. Bueno, entonces lo que tendremos que encontrar es simplemente este vector, el vector de velocidad en x. Puede que no nos importe el de y. Si yo les pido el de x, pues simplemente sería analizar este vector de velocidad en este momento. Es decir, estaríamos viendo solamente vx. Si yo les pido en el caso contrario el de y, pues simplemente tendríamos que ver la ecuación de y. Y estas ecuaciones se plantean exactamente igual que como ya lo hicimos en una sola dimensión. Es decir, imagínense que no nos importa lo que estamos viendo en todo este plano XY, sino solamente en X, pues entonces tenemos un movimiento en una dimensión. El vector de posición pues va a ser aquello dictado por X, que es lo que ya habíamos visto. Si yo quiero encontrar la velocidad, es la derivada de X respecto de T, y es precisamente lo mismo que ya habíamos planteado en ocasiones anteriores. Y bueno, es posible entonces usar las mismas fórmulas de velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, y posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Por supuesto que como estamos hablando de dos dimensiones, pues estos van a ser vectores. Son vector velocidad, vector aceleración, vector posición. Ambos dictados de la misma forma. No hice el desarrollo porque ya se ha visto en el video de aceleración constante, en donde obtenemos estas dos expresiones en términos de las velocidades iniciales y las posiciones. Ok, entonces vamos a ver este ejemplo que nos dice que una partícula que se mueve en el plano XY parte del origen en t igual a 0 con una velocidad inicial que tiene una componente x de 20 metros sobre segundo y otra componente y de menos 15 metros sobre segundo. La partícula experimenta una aceleración en la dirección x dada por a igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado. Nos piden en el inciso A determinar el vector velocidad en total en cualquier momento. Y en el inciso B calcular la velocidad de la rapidez de la partícula en t igual a 5 segundos y el ángulo que el vector velocidad forma con el eje X. Entonces antes de empezar a hacer las operaciones vamos a ver a qué rayos se refieren cuando nos dicen que tiene una cierta velocidad en X y una cierta velocidad en Y. Nos dicen inicialmente, déjenme dibujo los ejes primero. Se me hace que aquí está. Nos dice que empieza en el origen y tiene una cierta velocidad. Aquí voy a hacer algo por pura conveniencia. Este es el eje X. Y recuerden, siempre etiquetamos los ejes en dirección del positivo. Entonces Y positivo va hacia allá. Y aquí dibujo el negativo porque nos dice que empieza en el origen t igual a 0. Es decir, empieza en este punto. Y tiene una velocidad en X de 20 metros sobre segundo y una velocidad en Y de menos 15 metros sobre segundo. Es decir, conforme pasa el tiempo, va avanzando 20 metros por cada segundo en X positivo y menos 15 metros por cada segundo en el eje Y negativo. ¿Ok? Eso significa que vamos a movernos hacia acá, en este cuadrante. Y además nos dicen que tiene una aceleración en x dada por ax igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, por cada segundo que pasa va aumentando 4 metros más 4 metros sobre segundo la velocidad. Entonces, para no hacer, meternos tanto en cuestiones matemáticas, voy a hacer el dibujo de esta forma. Y vamos a ver la lógica de hacerlo así.
La razón por la que lo dibujo de esta forma es que, vean, por cada segundo me dice que esta cosa va a avanzar menos 15 metros, es decir, pasa un segundo, avanzó menos 15, pasa otro segundo, menos 15, otro segundo, menos 15. Sin embargo, ¿qué pasa en X? Un segundo y avanza 20. Un segundo y tendrá que avanzar 24. Otro segundo y tendrá que avanzar 28. Y así sucesivamente. Es decir, en X va teniendo un crecimiento que va a estar dictado por la aceleración en X y es lo que provoca que este movimiento se vea de esta forma. Porque por cada segundo que pasa en Y va creciendo lo mismo, pero en X va creciendo más, más, más y más. Por eso es que va tendiendo a tener este comportamiento. Por cada segundo que pasa, avanza mucho más en X y avanza cada vez menos en Y. De esa forma, tenemos este tipo de movimiento, nada más para representarlo, ¿no? Después de todo, podemos encontrar los valores a partir de los datos numéricos. Entonces vamos a escribirlos. Nos dice que tiene una velocidad con componente en X de 20 metros sobre segundo, es decir, esa es la velocidad inicial. Voy a escribir velocidad X inicial es igual a 20 metros sobre segundo, obviamente positivo, y en Y, la velocidad en Y inicial, pues es de menos 15 metros sobre segundo. Bien, y nos dice que la aceleración en la dirección de X está dada por 4 metros sobre segundo, es decir, la aceleración en X es igual a 4 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, y nos dice encontrar el vector velocidad total en cualquier momento. Ok, a lo que se refieren con eso es que nos están pidiendo encontrar este vector velocidad que está dado en sus componentes, que quieren que encontremos el vector velocidad para cualquier tiempo en dirección y más vy en dirección j. Eso es lo que se nos está solicitando, es decir, que encontremos las entrañas de lo que significa bx y de lo que significa by. ¿Cómo encontramos los vectores velocidad? Bueno, ya sabemos que las ecuaciones de velocidad en x es igual a el valor de velocidad inicial más aceleración por tiempo. Y en el caso de y, velocidad en y es igual, en este caso, velocidad inicial en x o velocidad en x inicial. Este caso es velocidad y inicial. Aquí están volteados. Es igual, o sea, no, aquí los puse x y aquí puse ix, no hay que confundirnos, es exactamente lo mismo. Bueno, la ecuación de velocidad los habíamos planteado como velocidad final, pero últimamente pues es simplemente una velocidad en cualquier tiempo. Lo podemos dejar expresado en t y significará una velocidad para cualquier tiempo, es a lo que se refiere aquí, para cualquier momento. Entonces velocidad en y va a ser igual a velocidad inicial más aceleración en y por el tiempo. Si nosotros vemos los datos, pues veremos que simplemente es un problema de sustitución. Es decir, la velocidad inicial en x es justamente 20 metros sobre segundo. Y aquí va. La aceleración en x pues es este valor. Para y tenemos un cierto valor de velocidad inicial. Es negativo, no importa. Y para y pues vamos a plantearlo como 0. Es decir, no hay aceleración en y. Tengan en cuenta, el hecho de que haya aceleración en y no significa que no se esté moviendo en esa dirección, simplemente no está aumentando su velocidad. Si recordamos el concepto de aceleración, que es cambio de velocidad. Entonces, en ese caso, el vector velocidad en y va a ser igual al vector velocidad inicial, porque en todo momento va a ir cambiando la posición a la misma razón, es decir, menos 15 metros sobre segundo. Vamos a ver cómo se escribiría esto en términos de velocidad inicial y velocidad y las aceleraciones. Es decir, este vector velocidad por componentes, velocidad en x va a ser igual a 20
a 20 metros sobre segundo. Aquí es importante ya tomar las cifras significativas. 20 más aceleración nos dice que es 4 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, y todo esto va a estar dado en metros sobre segundo. Ok, este es el vector velocidad en X, pero para no escribir tanto metros sobre segundo voy a quitar estos paréntesis. En este caso simplemente voy a ponerlo aquí, voy a poner en dirección Y más, en este otro caso va a ser el vector velocidad inicial en Y, es decir, menos 15 en dirección J, y todo esto está dado en metros sobre segundo. Entonces vean, aquí escribí el vector velocidad para cualquier tiempo, que es escribir esta expresión en términos de velocidad inicial y aceleración. En este caso pues hice casi lo mismo, nada más que como la aceleración es 0, pues no la escribo y simplemente me quedo así. Y este es el componente I y el componente J. Vamos ahora a hacer el inciso B. Nos dice calcular la velocidad y la rapidez de la partícula en t igual a 5 segundos y el ángulo que el vector velocidad forma con el eje X. Es decir, en 5 segundos, por ejemplo, tal vez la partícula esté en este punto y va a tener un cierto vector de velocidad. La velocidad en ese momento. Y nos piden encontrar el ángulo que forma con respecto a X, es decir, si aquí dibujamos el eje X, aquí va a tener un cierto ángulo, que le voy a llamar ángulo θ, es el que quieren que encontremos. Bien, entonces, ¿qué significará encontrar la velocidad de la partícula en t igual a 5 segundos? Pues simplemente reemplazar el valor de t en esta posición. Entonces aquí para el inciso B voy a escribir la expresión de tal forma que yo tengo esta velocidad evaluada en 5 segundos. Eso significará que voy a tener 20 más 4 por 5 en dirección Y menos 15, aquí no tiene t, entonces no sustituimos nada, 15 en dirección J, y todo esto va a estar expresado en metros sobre segundo. Ok, entonces vamos a evaluar esto. 4 por 5 son 20, más 20, más 20 son 40, y en este caso pues simplemente lo pongo así. Serían 40 en dirección Y, perdón, menos 15 en dirección J. Y todo esto dado en metros sobre segundo. Es bien importante no olvidar que este es un vector, ¿no? Es decir, no se vale hacer la resta 40 menos 15 porque estamos expresando el vector velocidad. Este es el vector velocidad para este tiempo, 5 segundos. Entonces, ¿qué sucederá si nos piden ahora la rapidez? Recuerden, la rapidez es un valor escalar, una unidad escalar, significa que no es un vector. Es decir, la diferencia entre velocidad y rapidez es que la rapidez es la magnitud de la velocidad. Es decir, esta v que ya la escribimos sin flecha, simplemente va a ser la raíz cuadrada de 40 al cuadrado más 15 al cuadrado. Si es así, entonces hacemos el cálculo. Haciendo este cálculo nos vamos a encontrar con que es 40 al cuadrado
más 15 al cuadrado y la raíz cuadrada de ese valor, 42.7 metros sobre segundo. Y ese es el valor de la rapidez. ¿A qué se refiere? Bueno, gráficamente lo que estamos encontrando es cuánto mide esta flecha que nos dicta la velocidad, ¿no? Es decir, la velocidad dada como un vector, pues es este vector que tiene una cierta magnitud y un cierto ángulo, y la rapidez pues simplemente es el tamaño del vector. Para el ángulo también ya teníamos una expresión. El ángulo θ es igual al arco tangente, del valor de y, es decir, velocidad en y, sobre la velocidad en x. Es decir, vamos a como lo dicta la calculadora, en ocasiones lo encontramos así, como tangente a la menos 1 de los valores que tengamos aquí, ¿no? Entonces en este caso es menos 15 y 40. Entonces vamos a hacerlo de esa forma. Menos 15 entre 40. Y esto le sacamos el arco tangente. Y nos dicta menos 20.5. Menos 20.5 grados. Tiene sentido que sea un ángulo negativo porque recuerden que los ángulos los medimos en sentido inverso a las manecillas del reloj. Si yo mido un ángulo aquí, significará que lo estoy midiendo al revés. Entonces así obtendríamos el vector de velocidad y su ángulo.